Cuitla Live. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes en esta magna presentación del equipo Limoneros de Cuitlagua en el fútbol profesional. Nosotros con un viaje relámpago a la capital del estado, de la capital del estado a Orizaba, de Orizaba a Córdoba, de Córdoba aquí en Cuitlagua. Aquí estamos con ustedes en vivo y en directo a través de la imagen bonita de Cuitla Live y Canal 56 Televisión de Cuitlagua. Y voy a permitirme presentar al director técnico del equipo Limoneros de Cuitlagua, y me refiero al señor Iván. Profesor, sea usted bienvenido y muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros desde el primer momento que iniciamos este proyecto. Ustedes fueron de las primeras personas que nos abrieron las puertas y aquí seguimos. Me da mucho gusto, profesor. Pues bien, estamos con parte, porque vamos a ir pasando poco a poco el plantel. Estamos con parte del plantel titular del equipo de los Limoneros de Cuitlagua. Y bueno, vamos a empezar con un gran conocido ya, pero que se presente esta tarde aquí a través de las cámaras de Cuitla Live y Canal 56 Televisión de Cuitlagua. Adelante, mi hermano, por favor, preséntate ante el público que seguramente en estos momentos están volcándose a través de la página de Cuitla Live y Canal 56. Bueno, nuevamente por acá, saludándolo, un placer. Mi nombre es Jordi Medina, ya me vieron la entrevista anterior con el profe acá, presente. Y bueno, nada, lo mismo, a sumar y que venimos a hacer un buen papel en este torneo y con, primeramente Dios, a sacar el proyecto adelante. Algo que le gustó mucho a la gente que dijiste, vengo a dejar el juego en la cancha. No, sí, tanto yo como mis demás compañeros sabemos lo que tenemos que hacer dentro y fuera de la cancha, porque no solo es dentro, o sea, tenemos un escudo acá, tenemos que representar el escudo, es una imagen y bueno, sabes que primeramente todo basa de la mentalidad del jugador, de la humildad, de la confianza que nos brinda el cuerpo técnico, la directiva y que todo va a ir fluyendo poco a poco a medida que nos vayamos conociendo más dentro del equipo. ¿El país de donde vienes? Colombia. Colombia, señoras, hay un café por allá, ¿verdad? Oh. Así es que imagínate, yo creo que se dan un tirito Córdoba y Colombia, porque el café por algo son cafeteros, así es que, con señoras y señores de Colombia, aquí tenemos a mi lado izquierdo a otro gran refuerzo del equipo Limoneros de... Y agradecer a la directiva que han hecho esto realidad y nosotros a seguir adelante y cumplir nuestros sueños. Gracias. Bueno, pues ahí está la presentación. Hace unas horas, para ser exacto, 48 horas, dos amigos nuestros a trabajar salieron rumbo a Ecuador y aquí está un ecuatoriano con nosotros. Así que me da muchísimo gusto en esta magna presentación. Quiero decirles a ustedes que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tortería La Gloria, las tortas que saben a gloria, en la avenida 3, aquí en Cuitláhuac, Veracruz. Bueno, pues tenemos a otro refuerzo más del equipo limonero y hace su presentación. Así es, mucho gusto, mi nombre es Leonardo Castillo, un colombiano más, a toda la familia de Veracruz, en lo que nos están viendo, un saludo. Y pues bueno, como los compañeros venían diciendo, a aportar nuestro grano de arena, a dar lo mejor de nosotros y pues a sumar más experiencia y aportar todo lo que tenemos, la sabiduría, la experiencia que tenemos para el club, y pues la idea es salir adelante y pues tenemos que dar lo mejor de nosotros también, tanto nosotros como los compañeros que tenemos, porque es un buen plantel, buenos muchachos, ¿para qué? Por lo poco que he visto, pero bueno, hay que sacar las cosas bien y con el favor de Dios nos va a ir bien, y pues también con el apoyo de la gente de aquí y de todos los que nos siguen. Y vaya que hay seguidores de Carrillo Puerto, Arroyo Azul, Cuitlagua, Yanga, Mata de Caña, Manantial, bueno, de diferentes lugares que se están haciendo trizas por estar apoyando al equipo limonero. Y tenemos a otro gran jugador del equipo limonero y hace su magna presentación. Buenas tardes, primero que nada, saludos a los que nos están viendo. Yo me llamo Julio César Vega Fernández, soy de Tamaulipas. Y pues venimos a echarle ganas, más que nada, venimos a jugar, a demostrar y hacer un sueño realidad. Gracias a la directiva por darnos esta oportunidad y gracias también a ustedes por presentarnos de esta manera. Profesor, ¿cómo se ha sentido con estos refuerzos en este plantel que promete mucho en esta liga? Sí, mire, bueno, antes que nada, pues tenemos un plantel un poco corto, ¿no? Y aún así veníamos haciendo las cosas bien. Los muchachos, sobre todo nuestro grupo, lo que le ha caracterizado, que tienen mucha humildad, tienen ganas de trabajar y sobre todo tienen el hambre del triunfo, ¿no? Ahora la directiva hizo todo el esfuerzo por traer a
a estos grandes refuerzos que vienen a sumar, como ellos lo dicen. Hemos trabajado pocos días con ellos, pero en los pocos días que hemos trabajado se ha visto un poco el cambio. De hecho, ayer por la tarde tuvimos un interescuadras y déjeme decirle que nuestro fútbol, el supuestamente segundo equipo, se vio como si fuera el primer equipo, y esto quiere decir que pues ellos mismos tanto vienen a sumar futbolísticamente su calidad, pero también le vienen a sumar hambre a los que ya estaban, ¿no? Porque claro, la calidad de fútbol que se vio ayer por la tarde a mí me impresionó. Por ahí ya tocó piedra con Coyola ahí, con un mexicano que le puso un buen golpe ayer a John. Pero pues eso quiere decir que las cosas van encaminadas por buen mientras no se nos enojen los ecuatorianos, creo que todo está bien, ¿no? Porque imagínense ustedes, ahí pues como decimos aquí en el puerto de Veracruz, ¿verdad? No se te olvide, y le contesta el otro, pues ni a ti tampoco, ¿verdad? Y ya sabemos qué significa todo esto aquí en Veracruz, pero bueno, son cosas del destino, profesor, pues para que la gente esté enterada, ¿cuándo estará arrancando ya este campeonato? Bueno, la junta la tiene el profesor Federico, hoy empieza, lo que es viernes va a ser junta con los equipos de segunda división, el día sábado es la junta de filiales de primera división. Yo creo que el día lunes ya tendremos el calendario. Correcto. Y se supone y estaba presupuestado que la próxima semana, lo que era el día 5, 6 y 7, arrancaba la primera jornada. La primera jornada. Ya sabremos si nos toca de local o nos toca de visita, y ya tendremos nuestro calendario con los días de los juegos y todo lo que conlleva el torneo, ¿no? Profesor, en la directiva, ¿hay lugar donde puedan comprar sus abonos o cómo se va a estar manejando esta mercadotecnia dentro del equipo de fútbol Limoneros? Sí, pueden acudir ahí a la Casa Club, esa donde va a estar instalada. ¿Casa Club en la avenida 5? La avenida 5, para más referencias, como todo el mundo conocemos, van a unos cuantos metros del restaurante Malpica. Por ahí está la Casa Club. Ahí está la Casa Club. Por ahí se pueden acercar para preguntar sobre los bonos, sobre los jerseys, sobre las playeras que también se van a poner a la venta. Con los cuales el equipo también se va a estar presentando. Así es, sí. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar? No, nada, primero que nada, dejar en claro que nosotros los extranjeros, como mi compañero y mis otros compañeros que estamos acá presentes, queremos hacer una invitación a la afición, que nos apoye tanto en los entrenos como en los partidos, ya que lo que nosotros queremos es sentirnos en familia. Sino que mi compañero John, adelante para que lo comenten a ver. Sí, claro. ¿Un comentario? Como dice mi compañero, pues lo único que queremos es sentirnos en casa, sentirnos en familia. Creo que el tiempo que llevamos acá nos hemos sentido arropados, un pueblito muy tranquilo y pues nos sentimos cómodos, y la verdad estamos muy comprometidos con este proyecto, comprometidos al 100, y pues nada más a la gente, a la afición que nos apoyen, que esto es un barco y lo vamos a levantar. Sí, así es, como dice mi compañero también, sentir la calor de la gente, de las personas, por el apoyo y todo eso. Porque, bueno, desde que llegué, sinceramente, la gente amable y muy gentil. Me he sentido como en casa, sinceramente. Muchas gracias. Gran parte de México y gran parte de aquí de Querétaro sí me he sentido como en casa. Y no obstante, hoy estuvo nublado, porque lo que fue ayer y los días pasados estaba un calorcito, pareciese que estuviéramos en el mes de mayo, pero no nada. Estamos casi a punto de finalizar el 2021, pero con mucho entusiasmo. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues que nos apoyen y que vayan a vernos jugar, más que nada. Sí, sería todo. Bueno, pues amigos aficionados al fútbol, usted ya lo sabe, esta es parte, ahorita vamos a pasar a los siguientes chicos, y bueno, pues estamos conociendo rápidamente al equipo Limoneros de Cuitlagua, que nos estará representando en esta gran liga, en donde ya hemos visto varios partidos interescuadras, en donde los muchachos, pues la verdad, han hecho un excelente papel, y con estos 3 grandes refuerzos, pues yo creo que el equipo se siente prácticamente en los cuernos de la luna. Así es que, señores, señoras, niños, niñas que nos ven allá en casita, pues hay que apoyar al equipo, hay que retratarse en la taquilla y estar allá en la unidad deportiva Cuitlagua apoyando a este gran equipo que lleva por nombre Limoneros
de Cuitlagua. Muchachos, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a pasar a los siguientes chicos, también para que se presenten y la gente los vaya conociendo, profesor Iván. Así es que, por favor, pido a los otros chicos si nos hacen el honor, por favor, de pasar por este lado y para ir conociendo a todo el plantel del equipo Limoneros de Cuitlagua. Usted los va a conocer allá en casita y bueno, pues vamos a ver si nuestras cámaras por ahí pueden hacer un enfoque rumbo a los muchachos para que podamos por ahí estarlos presentando. No sé si por ahí me pueden prestar un micro para que se los pasemos por ahí. Ahí está con uno, para que ahí vamos a ver. Y aquí vamos a empezar con otro de los grandes integrantes del equipo limonero. Si te presentas, por favor. Sí, buenas tardes, yo soy Iván Benítez Guerra, vengo del Estado de México y pues muchas gracias por el pueblo de Veracruz que me ha recibido muy bien. La gente es muy amable, al profesor Federico, que pues me ha dado una oportunidad de estar aquí, compartir con mis compañeros del club y pues a darle con todo al equipo y a sobresalir. ¿Cuál es tu posición dentro del equipo? Yo soy contención. Contención, perfecto. Pues ya lo dijo desde el Estado de México, Sí, ¿no? no, Mira. Perfecto, señoras y señores. Pues desde nuestra capital, de nuestra República Mexicana. Muchas gracias. Otro más de los chicos que puede pasar por aquí para que se presente, por favor. Un muchacho muy joven, por cierto, pero es la sangre joven del equipo limonero. Si te presentas, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Antes que nada, mi nombre es José Antonio Real de Saba y pues estoy en el equipo de Club Limoneros de Cuitlagua. La verdad es un paso muy grande y estoy agradecido con todos mis compañeros, con el profe, ante todo porque pues me dio la oportunidad de estar en ese equipo, la verdad. ¿De dónde eres originario? Soy de aquí, de la comunidad de Cuitlagua, Veracruz. Mi bello Cuitlagua, Veracruz, uno de los nuestros, señoras y señores. Venga el aplauso, hombre. Señoras y señores, creo que estamos representados aquí en Cuitlagua y vaya que, pues ya lo dijo él, pues bienvenido a las filas del equipo limonero. ¿Qué nos sigue por ahí a continuación? Es un momento pletórico de emociones aquí en Tortería La Gloria, en donde las tortas saben a gloria. Preséntate, por favor, mi hermano. Muy buenas tardes, mi nombre es José Julián Ramos Aguino, y pues muchas gracias a la gente de aquí de Cuitlagua que nos ha apoyado y pues mi posición es lateral izquierdo y volante izquierdo, y gracias al profe Iván por darme la oportunidad de estar en el primer equipo y representándolo. ¿De dónde venimos? Soy de aquí de Cuitlagua y de Yanga. También de Cuitlagua y Yanga. Sí, entonces tú eres del primer pueblo libre de América y de Yanga, la tierra de las garnachas. Sí, señor, cómo no, hombre. Sí. Pues bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Alguien más que nos falte por ahí todavía? Otro integrante más del equipo limonero, del cual vamos a esperar muchas, pero muchas cosas positivas. A mi amigo Miguel Lara Negrete, lo que querías, lo estás viendo en estos momentos. Aquí está la presentación del equipo Limoneros de Cuitlagua. Adelante, si eres tan amable. Buenas tardes y mi nombre es Ángel de Jesús Papaki Hernández y mi posición es portero. Ahí está el portero, el hombre que va a estar recibiendo la metralla a diestra y siniestra. ¿Cómo te sientes en este equipo? Contento y a gusto con todos y con el compañerismo que se forma. ¿De dónde venimos? Orgullosamente de Cuitlagua. De Cuitlagua también. Así que la oportunidad a la gente de Cuitlagua se le está dando. Ahora lo único que hay que hacer es saberla aprovechar. Eso es todo. Señoras y señores, ¿quién más nos falta por ahí todavía? A ver, el profe, sí, que venga, por favor, como nombre. Hay que saber con qué armas contamos para estar listos en la guerra. Allí está. Por cierto, veo una guapa chica de Rosaneria Cooper, que es que no ando mal. Aquí está con nosotros también. Bienvenida, mi reina, muchas gracias, porque hemos estado por allá y nos han tratado cuerpo de rey. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos al profesor. Profesor, adelante, si es tan amable. Buenas tardes, mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Mi nombre es Israel Morales Montalvo y soy el auxiliar técnico del profe Iván. Profe Iván. Y pues orgullosamente de Cuitlagua también. También cuitlagüense, sí señor. Pues estamos aquí para apoyar también al grupo, que es un buen grupo que ya se está armando muy bien. De hecho ya está conjuntado. Sí, ya con los nuevos refuerzos estamos muy bien. Al 100. Profesor, se me ocurre una idea monstruosa, como siempre. En lugar de haber puesto limoneros, ¿por qué no le pusieron los garnacheros de Cuitlagua? Creo que había sido algo así como para invitarlos a la comida. Profesor, pues algo que usted quisiese agregar de su equipo.
No, pues nada, don Ernesto, mire, pues lo prometido es deuda, ¿no? Se prometió tener el 80% de la plantilla local. Yo creo que la muestra son los jóvenes que acaban de pasar. No pasan de los 16 años. Ellos están en el primer equipo. Esa es la oportunidad que se le va a dar a toda la juventud de Cuitlahua. Están acobijados por todos estos grandes futbolistas ya mayores. Tienen más experiencia. Exacto. Mi cuerpo técnico pues, está enfocado con el profesor Israel, de aquí de Cuitlahua, una excelente persona. En las fuerzas básicas tenemos a la profesora Magda, a la profesora Isabel. Son gente de aquí de Cuitlahua, son gente que conoce el fútbol de la región y sobre todo que necesitamos ese apoyo, ¿no? Porque si no nos apoyan, si no están con nosotros la gente de nuestra ciudad, de nuestro municipio, si no están los empresarios con nosotros, este proyecto se va a ir. Y todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos peleado y todo lo que hemos hecho, tenemos un testigo aquí, el ingeniero, que empezamos desde el principio con el proyecto junto con el profe Federico, y todo era una ilusión que hoy es realidad y que estamos a una semana de que inicie el torneo y que necesitamos y seguimos necesitando del apoyo de todo Cuitlahua. Yo hace unos días puse un ejemplo en una de mis redes sociales, puse un estadio que se hizo en una comunidad que tiene 5,334 habitantes, que pertenece al municipio de Coscomatepec y va a tener un equipo de segunda división en esta misma liga UPSL, y su estadio, si ustedes lo ven, no le piden nada a ningún estadio de primera división, y esa gente bajó el recurso formando una comitiva cooperativa. Ellos mismos metieron el proyecto al Congreso del Estado, el Congreso del Estado lo llevaron a México y les llevó el recurso. Y no puede ser posible que en una comunidad que tiene 5,334 habitantes tenga un mejor estadio o unas mejores instalaciones que nuestro municipio. Y que aparte de todo, aquí ya no es una villa. Exacto. Aquí ya estamos manejándolo de otra manera, ¿no? Exacto. Y es una ciudad, ¿no? Ahora ya contamos con un equipo profesional. Hace años hubo un equipo de tercera división, estuvo poco tiempo y se fue. Ahora estamos bien estipulados, ahora estamos bien proyectados ya con gente de experiencia en el ámbito del comercio por las empresas que tienen. Ahora necesitamos el apoyo de todos ellos, que nos apoyen. Es bienvenido con víveres, es bienvenido el que llegue y aporte 50 pesos, 100 pesos, 5 pesos, 1 peso. Todo es válido. No importa, el chiste es poner un granito de arena para que este gran proyecto se siga quedando en Cuitlahua y que no nada más sea un torneo, que sean muchos años, porque hay muchísimo talento. Luego nos quejamos el por qué tenemos tanta juventud que se va a los malos pasos, porque no apoyamos estos proyectos. No apoyamos desde la raíz. Tenemos un béisbol semiprofesional y usted lo sabe bien. Sí, es cierto, es verdad. No es profesional porque en México solo existe la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, la Pero Liga Mexicana de el Béisbol. béisbol que se está jugando los sábados es semiprofesional. ¿Y por qué no lo agarramos? ¿Por qué no apoyamos? El equipo de Limoneros es fútbol profesional. Hay que apoyar todo esto, hay que hacer una semilla. Ahora que se vengan las nuevas administraciones, vamos a apoyar todo el deporte, todo es de la mano, todo es bienvenido. Están componiendo las instalaciones, pues vamos a aprovecharlas. Yo casi estoy seguro, profesor, que Martín Rico, que es el actual, pues ya presidente municipal electo y que entra en diciembre en funciones, yo siento que va a tener que apoyar con todo al equipo de fútbol limonero, aparte de que él es un gran aficionado al fútbol. Así que yo creo que sí, y recordando efectivamente lo que comentaba, hace años sí tuvimos un fútbol de tercera división y me acuerdo del directivo mayor, que era un señor que ya se nos adelantó y su nombre era Miguel Ángel Hernández Carrión. Nunca se me va a olvidar porque andábamos en aquellos años que ya llovió, me acuerdo de aquella porque se escribía en piedra, ahora ya se escribe en computadora y toda la cosa. Sí, no ustedes se podrán imaginar cuánto tiempo tiene esto, pero sí efectivamente venía en aquella ocasión a jugar aquí el equipo de Tiburones Rojos del Veracruz. Exacto. Me acuerdo que vinieron jugadores estrellas, como sí. Comas, que también estuvo pisando terreno cuitlahuense, y muchos jugadores más. Yo me acuerdo de haber saludado a Higuita,
que precisamente vine con el tema del alacrán y que aquí hizo, bueno, que mucha gente le saludó, mucha gente se tomó la foto de recuerdo y pues ya llovió, pero qué bueno que ustedes hayan tomado la batuta y que ahora se hayan echado a cuestas este compromiso, que de verdad es un compromiso grande, profesor. Sí, es algo pues que a lo mejor era irreal, ¿no? Por ahí nos criticaban que que ese proyecto no era serio, que ese proyecto no era verdad, que no íbamos a llegar a ningún lado. Bueno, ya hemos pasado más de 2, vamos para 3 meses con este proyecto y yo creo que la prueba más clara que es una realidad son los extranjeros que trae la directiva, ¿no? Y aquí están presentes ellos, ustedes lo pueden constatar, amigos televidentes allá en casita, y por supuesto la gente que ya está como patrocinadora. Vamos a unirnos más todavía a manera de que este equipo esté siempre en los primeros lugares y que ellos también se sientan motivados por el comercio, por el público que los vaya a apoyar al estadio. Así profesor. es, don Ernesto. Mire, este ratito antes de que usted llegara estábamos platicando con el ingeniero, estaba una persona allá afuera. Yo le hice una broma, ¿no? Antes del partido contra Orizaba, esta persona nos sigue mucho en los entrenamientos. Él me cuestionaba a mí y me decía, ¿para qué van a jugar contra Orizaba? Orizaba trae un equipazo, les van a meter 5, les van a llevar mínimo 5, 7, 8 goles. La semana pasada todavía no teníamos los refuerzos. Jugamos el partido contra Orizaba. Los mismos niños que entraron ahorita a la entrevista vivieron en carne propia dentro del terreno de juego. Y Orizaba no nos pasó por encima. Nosotros le pasamos a Orizaba. Los goles los tuvimos nosotros, tuvimos 5 jugadas de gol claritas. Ellos no tuvieron más que una llegada por ahí, un descuido de nosotros. El técnico del otro equipo, yo medio platiqué con él y me dijo, profe, la verdad lo felicito, tienes un equipo muy disciplinado. Yo pensé encontrarme un equipo correlón, luchón y que me pegara patadas, pero fue al revés. Los que corrimos fuimos nosotros y los que tiramos patadas fuimos nosotros. Entonces, ahora imagínense ese mismo equipo con esos mismos jóvenes que tienen hambre y sed de triunfo, ya incrustados con los 3, 4 refuerzos que acaban de llegar y 2 jugadores que se acaban de presentar, el que es de la Ciudad de México y el que viene de Tamaulipas, incrustados esos 5 jugadores al plantel que ya estaba formado. Que es un esfuerzo grande que está haciendo la directiva, porque no es tan fácil poder conjuntar a un grupo de experiencia con un grupo de muchachos hambrientos de triunfo y que yo creo que eso les va a abrir el camino. Sí, pues primeramente Dios todo salga adelante, ¿verdad? Y en el primer partido se ve reflejado en la taquilla, que la gente asista, que la gente nos apoye, con eso nos conformamos, con que vayan los días de los juegos y paguen su entrada y que nos entren a lo mejor 1,000, 2,000 gentes. No sé qué precio vaya a poner la directiva, pero van a ser precios cómodos para que la gente pueda estar con nosotros. Con eso nos conformamos, simplemente que se muestren el día de juego y nosotros les aseguramos que el equipo en la cancha se va a morir al 100%. Si con eso no nos alcanza, no pasa nada, pero el esfuerzo, la entrega y la constancia en los entrenamientos y en los juegos lo vamos a tener. Hay que ver ahí plasmadas. Por cierto, mando un saludo a mis compañeros de Fórmula Estéreo allá en Córdoba, Veracruz, en donde hace unos momentos estuve con ellos y pues quiero decirles que aquí está el club y lo que ellos me comentaban allá, que allá estaban los gallos y la gente seguía mucho a los gallos, ¿por qué no también mucho público de allá seguir al equipo limonero? Y que seguramente el día que sea la inauguración, aquí van a estar retratándose en la taquilla, profesor. Sí, pues ojalá y primeramente Dios así sea. Y que no sea la única vez, ¿no? Que este equipo va a dar mucho de qué hablar y Cuitlahua se va a sonar en todo el estado y en todo el país, porque si se acuerda usted, la primera entrevista me dijo que yo tenía un gran compromiso y que nadie es profeta de su tierra. Así es. Y yo le dije a usted que yo estaba preparado, que estoy al 100% preparado para adquirir este compromiso, y yo creo que hasta hoy en fecha he cumplido lo que yo les he prometido. El equipo ahí está, la garra ahí está, la entrega ahí está con los jóvenes y que vamos a sacar mucho talento, lo vamos a sacar. Ahora solamente falta que el público amante del fútbol nos responda. Así es. Se retraten en la taquilla y vayan a apoyar al equipo limonero con todo. Sí, así es, don Ernesto. Pues la verdad, Magda, por favor, aquí viene ya esta muchachona también, hombre, y va a saludar al público para que la gente la conozca, porque ahí también está. Magda, si eres, por favor, y tan amable. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Magda Pérez Hernández, yo soy encargada de fuerzas básicas, entrenar a los chavos, la mayoría son puros chavos de aquí de Cuitlahua, y pues muy contenta con el proyecto.
yo antes jugaba fútbol y pues la verdad a mí me da mucho gusto que haya llegado este proyecto aquí. Antes pasaron jugadores y pasaron talentos y ahí se quedaron, y ahorita pues es la oportunidad de todos los chavos de Cuitlahua que se acerquen y que nos apoyen, ¿no? Y toda la gente de Cuitlahua. Yo soy de el equipo es de aquí, por favor. También te le mandamos un saludo a tu señor padre también, que seguramente nos estará viendo en estos momentos. Para él también, para nuestro saludo, profesor, para despedir esta gran transmisión. ¿Algo más que usted quisiera agregar? No, pues nada más seguir insistiendo, ¿no? Necesitamos el apoyo de toda la gente, necesitamos el apoyo el día de la taquilla que nos toque jugar. Hay que estar pendientes en nuestras redes sociales del club. Yo me imagino que a partir del día lunes o martes ya tendremos el calendario, se va a publicar, y si nos toca el primer partido de local, pues asistir, estar presentes en la inauguración para que el equipo salga adelante, sobre todo. Motive, sobre todo. Pues amigos aficionados al fútbol, usted acaba de ser testigo de la presencia y la presentación de todos y cada uno de estos grandes jugadores del equipo limonero. Agradezco a toda la directiva, al profesor Iván, el que nos hayan tomado en cuenta para ser nosotros el medio de presentación de este gran equipo que promete muchas, pero muchas emociones fuertes. También agradezco a mi amigo César el habernos permitido estar transmitiendo en vivo y en directo desde Tortería La Gloria, en donde las tortas saben a gloria. Pues amigos aficionados al fútbol, no me resta más que invitarlos y de veras asistir a estos partidos en donde estoy seguro que los muchachos van a dejar el 100% en la cancha de donde ellos se presenten. Y amigo comerciante, por favor, si por ahí te visita la directiva, vamos a atenderlos, vamos a apoyarlos y vamos a echarles la mano cual debe de ser, como grandes cuitlahuenses que somos. Así es que, sin más por el momento, me despido y recuerden que en el fútbol todos somos uno. Por favor, traten de ser felices. Muy buenas tardes.